otro programa de Letras Magnéticas. Muy linda la entrevista con Pablo Mariosa y ahora vamos a hablar con Dani. ¿Qué nos trajiste hoy, Dani? Bueno, buenas tardes a todos en la mesa y allá del otro lado. Hoy les traigo algo especial por una fecha importante. La semana pasada se cumplió aniversario de la Guerra de Malvinas. Y bueno, estuve chusmeando algunas cositas sobre ese tema, así que abro un poco acá la mesa para contextualizar. Fue una guerra que duró desde abril hasta junio, muy intensa. Si bien fue corta. Y les pregunto, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál es el punto de intersección un poco entre la escritura o literatura y la Guerra de Malvinas? ¿Se les ocurre algo? Se me viene un cuento que ahora no me acuerdo. ¿Te acordás, Jessy, que lo vimos en uno de los talleres? Pero no me acuerdo bien de quién es. Pero leí un cuento respecto a la isla de Malvinas que estaba en primera persona de alguien que estaba en el contexto. Bien. A mí, entre la escritura y la guerra en sí, se me viene como las cartas que los familiares, amigos les enviaban y muchas no llegaban. O sea, como que se me vino esa imagen. Perfecto. También las noticias alrededor, ¿no? Lo que se decía y lo que no se decía. Muy bien. Excelente. Muy buenos aportes. Le dio ahí Tatula, porque hoy les traigo cartas de guerra, es de un libro que se llama así, Cartas de Guerra, editado por Juan Terranova, que recopila diferentes cartas, ¿no? De tanto veteranos como de sus familiares, porque en ese momento era uno de los pocos medios de comunicación, si no el único, ¿no? Que tenían los soldados con sus familias. Como bien dice Tati también, hubo muchas personas normales, comunes como nosotros, que si hubiésemos estado en ese momento seguramente lo hubiésemos hecho, que escribían cartas a los soldados de Malvinas, ¿no? Muchas no llegaban, han encontrado algunas a posteriori, esas cartas abandonadas. Pero bueno, era un medio muy importante de comunicación. Pensemos que en ese momento, obviamente, no había celulares, teléfono poco, y estaba en un contexto de guerra, o sea que la comunicación era muy difícil. Incluso las cartas en sí llegaban tarde o no llegaban, ¿no? Entonces les traigo algunos fragmentos de esas cartas, y este libro no solamente las recopila, sino que hay ciertos testimonios de quienes las recibieron o quienes las mandaron, ¿no? Así que es muy lindo, muy emotivo, y hoy les voy a compartir algunas, si les parece, para que tengamos un poquito la importancia de las cartas y la de correspondencia en esa época. Acá tenemos, por ejemplo, el testimonio de Alejandro Quirós, que era un soldado, específicamente camillero, de un buque hospital, ¿no? Él venía de un buque que no era pensado como un buque hospital, que luego es como designado internacionalmente como buque hospital, y eso le permitía en cierto punto no ser atacado, entre comillas, y él les manda una carta a su familia los primeros días, ni siquiera del inicio de la guerra, sino del desembarco. O sea, fue antes del 8 o 9 de abril del año de la guerra, ¿no? Y dice así: querida gente, espero que hayan recibido mi carta anterior y estén bien y tranquilos. Nosotros vamos a Ushuaia, posiblemente mañana, viernes 7, y no es seguro que pueda bajar a hablar por teléfono, así que voy a mandar la carta. El domingo estábamos navegando a la altura de Santa Cruz y a la noche recibimos orden de ir a auxiliar a la gente del crucero Belgrano, que había sido torpedeado. Llegamos el martes y nos pusimos a trabajar hasta hoy. Él estaba, como dijimos, en el buque hospital. La zona es al sur de la isla de los Estados, más o menos, y hace bastante frío. En eso no tenemos mucho problema porque conservamos la ropa antártica. Ahora llevamos en el buque un montón de gente que rescatamos del crucero. No sé si sabrán que ahí estaban la mayoría de mis compañeros de instrucción de Campo Sarmiento. Por eso estábamos con el ánimo por el piso. Pero llevo una lista con los nombres de los sobrevivientes y están casi todos. Nosotros estamos bien, según nos dijeron, ya estamos reconocidos internamente como buque hospital y no puede pasarnos nada. Así que sigan tranquilos que la vida a bordo continúa normalmente. Me voy a despedir pidiéndoles otra vez que se queden tranquilos. Apenas tenga oportunidad les voy a escribir. Saludos a todos. Un beso a los abuelos y un abrazo a ustedes. Esta carta de Alejandro Quirós, como dijimos, fue al inicio, no en el desembarco. Por eso también esto de la ropa abrigada, que no estaban pasando frío. Y después un testimonio de este Alejandro dice que esta fue una carta como que le llegó a la familia tarde, pero que después se les dificultaba un poco más, ¿no? Que llegan las cartas a término y él reciba cartas. Y cuenta que en una rescatan a un civil de un buque que había sido bombardeado por los ingleses. Los logran rescatar y hablando con esta persona les dice que vive cerca de su casa, a 10 cuadros, ahí en el barrio, ¿no? Acá en Buenos Aires. Entonces lo que hace Alejandro es, bueno, se va al salón comedor
del buque, escribe una carta rápido y se la da al civil para que la pueda llevar y entregar a sus padres, ¿no? Con el tiempo, cuando Alejandro vuelve a Buenos Aires, sus padres le cuentan que ya estaban muy desesperados en un momento porque no tenían noticias de él. Y llega este hombre, todo barbudo, y les da una nota, una carta, que era de Alejandro. Y bueno, se quedan ahí muy felices, contentos, tomando mate, qué sé yo, entre toda la familia. Y le cuenta a la madre que fue una de las primeras cosas que este hombre hizo al llegar a Buenos Aires, ¿no? Darle esa nota y esa carta, ¿no? Cómo también existía esa empatía, ¿no? Así que bueno, historia de Alejandro. La importancia del mensajero, ¿no? La importancia del mensajero, exactamente. Súper emotivo, ¿no? Bueno, obviamente hay muchas cartas que ya lastimosamente no tienen remitente, no se sabe quién la escribió, son cartas perdidas. Y Alejandro Leivana, otro soldado, especifica ahí en el libro, en su testimonio, que ellos hablaban mucho de, bueno, ¿qué está pasando en casa, no? ¿Cómo está viviendo nuestra familia, nuestra vecindad con esto? Entonces, el libro expone una de las cartas que le escribió su mamá a él, ¿no? Y dice, hijo, hoy he recibido tu carta. Trata de aguantar todo lo que estás pasando. Papá y mamá están esperando volver a darte un beso. Hijo querido, cuídate. Aguanta todo lo que puedas. Pensá solo en estar con nosotros, que te amamos. Si Dios quiere, pronto estarás junto a nosotros. No me falles, cuídate. Tu madre y papá, hasta que no estés con nosotros, no viven. Pensá en esto y tratar de ser fuerte para estar sano y volver pronto a casa. Todo lo que está pasando te va a parecer un sueño. Esto no va a pasar de una pesadilla. Todo esto se arregla pronto, hijo. Toda América se unió con Argentina y los ingleses están aflojando. Si esto no fuera cierto, ya la flota inglesa hubiese llegado hace rato. Están todos parados, porque no esperaban que todos los países se unieran en apoyo. Hasta los rusos están esperando que ataquen, pues están con nosotros. Eso hizo que arrugaran. No va a pasar nada, hijo. Lo único que a mí y a papá nos importa es que estés con nosotros. Cuídate, hijo mío. Aguanta todo lo que puedas. Sos un chico inteligente. No me vas a fallar. No creas que estás solo en la isla. Yo estoy con vos. Un beso que te mando y te hará sentir calor. Ese calor que necesitas. Viví para que tu mamá viva. Un abrazo y besos de mamá. Súper fuerte. Piel de gallina, ¿eh? Súper fuerte y piel de gallina. Me imagino, ¿no? Como siendo soldado recibir esa carta de alivio, pero a su vez como de, wow, qué mal que la están pasando allá, ¿no? Con esta incertidumbre. Ay, y visto a distancia, qué terrible cómo se veía, o sea, qué engañados que estábamos. Me acuerdo también de que mi papá decía eso, que ellos no creían que llegaran los ingleses hasta acá, qué sé yo, muchos pensamientos, ¿no? También por este tema de las noticias y cómo se difundían. Viví para que tu mamá viva. Sí, esa fue dura, esa línea. Sí, sí. Y este muchacho Alejandro, este otro Alejandro, cuenta como testimonio que particularmente en su casa, los vecinos, sus familiares estaban muy unidos y armaban las encomiendas, que tanto se cuenta, ¿no? De las encomiendas que llegaban muy pocas a Malvinas. Y cuentan que de todas las que su familia mandó, llegó solo una, que eran cigarrillos. Y él no fumaba, ¿no? Cuenta que él nunca había fumado y entonces se quedó solamente con una cajita y las demás las repartió con sus compañeros. Y él dice, esta cajita me sirvió para el 1 de mayo. ¿Por qué 1 de mayo? Él cuenta que el 1 de mayo a la madrugada empiezan a escuchar un bombardeo. Obviamente cuenta que no dormían, pero como a la madrugada se exaltan mucho, que después se enteran que ese bombardeo de los ingleses había sido en el aeropuerto, o sea, lejos de donde estaban, pero igual escuchaban fuerte. Entonces Alejandro se levanta y se pone como en posición de ataque y en ese momento él dice, me prendí mi primer cigarrillo porque necesitaba pitar el pucho y no estar pensando en lo que estaba pasando alrededor, ¿no? Mientras estaba preparado. Eso también es muy fuerte, y también cómo se acuerdan de eso. ¿Nos queda un ratito más? ¿Les leo lo último? Como quieras. Sí, dale, ¿Estamos? dale. Lo último. Sí. Importancia de las cartas. Cada uno en este libro cuenta el porqué de las cartas y qué sentían cuando las cartas llegaban. Alejandro dice, el frío hacía que uno perdiera motricidad fina y entonces resultaba a veces complicado abrir las cartas. Había que calentarse los dedos para no romper el papel de adentro.
mirarla para que no se rompiera y bueno, era leerla y releerla y releerla 1000 veces. Por ahí en el día la leía más de 15 veces, 20 veces. Era el único momento de contacto con mi familia. Uno cuando leía la carta, lo que se le reflejaba en la mente era la situación de mi casa. La cocina, el patio, mi equipo de audio de música, toda esa situación y verla a mi vieja escribiendo la carta. Era eso lo primero que se me venía a la mente. Todos hablan de esto de la necesidad de leer esas cartas, la importancia y que era un momento en cierto punto de parate, ¿no? De ansiedad y esperanza cuando llegaba la carta y la leía, ¿no? Y eso, no sé, me parece como súper lindo, teniendo en cuenta todo el contexto que estaba viviendo. Sí, qué importante, ¿no? Como decía Jessy, esto de verlo en retrospectiva, ¿no? Cuando hablamos de recordar, de rememorar todo eso y la importancia de la transmisión, digamos, de que esto, que una guerra conlleva todas estas cuestiones, ¿no? Que son tan crudas, tan duras y bueno, hay que hacer memoria. Tal cual. Así que bueno, reflexivo el programa de hoy, esta parte. Un nudo de la garganta, la verdad que sí, pero me parece que es necesario. Es necesario. Que sobre todo en estas épocas, ¿no? Donde se reivindican determinadas cuestiones, me parece que es importante que transmitamos este mensaje. Así que muchísimas gracias, Dani. Por favor, y incluso hay mucho material, ya sea libros, podcast, películas, documentales, y eso también está bueno, que exista ese registro para que cada uno pueda... Iluminados ver. por el fuego, me acuerdo, ¿no? Sí. Está esa peliculón, digamos, que retrata. Exactamente. Así que bueno, adentrarnos en todo este material.